Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Nos reencontramos una vez más en este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina. Nuevas lecturas de obras canónicas desde Echeverría, a quien ya vimos la clase pasada, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado la lectura, hasta Venturini, a quien llegaremos, bueno, ya hacia el final del cuatrimestre, más o menos. Hoy nos toca un autor muy, muy particular. Vamos a leer en esta clase la siguiente a los hermanos, lo que podríamos decir los hermanos Mansilla, ¿sí? A Lucio B. Mansilla por un lado y a Eduarda, que la vamos a leer para la próxima. Hoy comenzamos con este personaje que es realmente la cantidad de cosas que hay para decir sobre él, de anécdotas. Ha sido un personaje políticamente relevante en el siglo XIX, parte de la historia nacional, viajero, escritor, dandy, periodista. La verdad, la cantidad de anécdotas que hay para contar de Mansilla nos ocuparían, no sé, 3 clases tendríamos que dedicarle más o menos a él. Además que ha escrito una obra realmente muy prolífica, muchísima obra de él todavía está por reunirse o reuniéndose en formato libro porque ha quedado dispersa en los diarios de la época donde Mansilla publicaba relatos, publicaba crónicas, publicaba cuentos, folletines, un montón de cosas que todavía no está terminada no se ha terminado de recopilar la obra de Mansilla de tan abundante que es. Así que, bueno, vamos a empezar y obviamente lo vamos a encarar como lo propone nuestro taller desde el costado silvestre, ¿no? Desde una perspectiva de la naturaleza, de los animales, como ustedes habrán visto, los 3 textos, en realidad son 6 textos, podríamos decir, pero los vamos a agrupar en 3, ¿no? Las 3 coserís, ahora vamos a ver qué es eso. Las 3 coserís que tenían para leer tenían alguna relación con el mundo de los animales, ¿no? Los gatos, los perros, el pajarito y en última instancia estos chacales, ¿no? Que aparecen en la última de las crónicas de Mansilla. Crónica en realidad no digamos crónica, más bien coserí y ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Ahí comenzamos, entonces, espero que estén viendo ahí el PowerPoint. Bueno, nuestra tercera clase, ¿sí? Clase número 3, segundo autor, Lucio B. Mansilla, ahora lo vamos a presentar. Coserís, ¿no? ¿Qué es una coserí? ¿Con qué se come esto? Me van a decir ustedes, ¿no? Se estarán preguntando. Bueno, ya lo vamos a ver poco a poco, ahora en un ratito yo les voy a comentar de qué se trata. Ahí tienen una especie de primer indicio, ¿no? Charlas amenas. Eso es una coserí, ¿no? Tiene que ver, coserí, la palabra francesa, coserí quiere decir charla, básicamente, pero es un tipo de charla muy particular, no es cualquier charla. Es una charla de tipo ameno, entre pares, ¿no? Entre gente generalmente de un mismo estrato social, de una misma clase, una misma categoría, lo que podríamos definir como una charla de salón, ¿no? En este caso, en el siglo XIX, Mansilla, junto con otros hombres de lo que podemos pensar como, bueno, la clase alta, la oligarquía porteña de la época, se reúnen en el salón, en un salón, ¿no? Obviamente con uno puede imaginarlos con sus sillones gigantes y sus puros, ¿no? Y sombreros, bueno, a charlar de temas relevantes para ellos y de los cuales todos están al tanto, ¿no? Todos conocen de lo que están hablando y a lo que se están refiriendo. Es casi como una charla que funciona también como un guiño, con un montón de sobreentendidos. Y ese tipo de cosas van a aparecer en los textos de Mansilla. Es decir, Mansilla escribe estas coseries, estos textos que publica a lo largo de 2 años en un periódico, como si fueran charlas con amigos. De hecho, cada uno de estos textos, cada una de estas coseries, tiene una dedicatoria. ¿A quién está dirigida la cosería, no? ¿A quién se la dedica Mansilla? Como si fuera casi una charla íntima con ese otro personaje personaje que puede ser histórico, literario, puede ser de la cultura del siglo XIX, ¿sí? Bien, en este caso, como les decía, nos vamos a enfocar en algunas poquitas charlas. Son muchas las coseries, son algo así, ahora lo vamos a ver bien, pero son algo así como 120 en total, de la extensión que ustedes vieron, las que tuvieron que leer, ¿no? No son textos
completamente breves, tienen una cierta extensión, ¿no? Y son un total de 120 más o menos, ¿sí? En este caso nos enfocamos en tres, concretamente, como les decía, sobre la naturaleza y las primeras dos, ¿no? Los cuatro gatos de mi padre e Historia de un pajarito, una dedicada al padre de Mansilla, el general Lucio Norberto, la otra dedicada a su hija, Luisa, y luego vamos a pasar a una, podemos englobar como una única coserie, pero en realidad son cuatro y es una serie, es una saga, ¿no? Lo que se ha llamado la saga de Chandernagor, ¿sí? Donde se describe, como bien dice ahí, un viaje al corazón de lo salvaje. Vamos a tener a Mansilla haciendo uno de sus primeros viajes de adolescente a la India, ¿no? Mansilla creo que ya lo conté esto, pero se jactaba de ser prácticamente el primer argentino en pisar territorios como la India, ¿no? Bueno, y ahí van a ocurrir unos episodios, ¿no? Que tienen que ver con los animales, con lo salvaje, con la naturaleza y casi también en algún momento con la pesadilla, ¿no? Con lo pesadillesco, casi un cuento de terror, salvando, por supuesto, todas las digresiones y los irse por las ramas que tiene Mansilla y que ahora en un ratito lo vamos a charlar también. Es muy importante para estos textos de Mansilla el tema de la digresión como procedimiento literario, ¿no? El irse por las ramas, pero hacerlo a propósito, ¿no? Es parte de su literatura. Bien, vamos a hacer, como hacemos siempre, un recorrido muy breve, rápido por la vida y obra de Lucio de Mansilla. Y digo breve y rápido porque por cada uno de los puntos, cada una de las oraciones que aparecen ahí, yo les podría contar muchas anécdotas. Realmente es muy abundante el anecdotario de la biografía de Mansilla, porque ha sido un personaje con toda la fuerza que tiene esa palabra, ¿no? Realmente ha llamado la atención de todo el mundo todo el tiempo en cada etapa de su vida. Yo les recomiendo, bueno, ahora en algunos momentos me voy a detener, pero les recomiendo que busquen videos, ¿no? Hay entrevistas, videos sobre él que abundan especialmente en estos aspectos biográficos, ¿no? Nació en Buenos Aires en 1831, ¿no? En una familia bastante acomodada. Tengamos en cuenta, bueno, él es hijo del héroe de Lucio Norberto Mansilla, el héroe de lo que se conoce como la Vuelta de Obligado, ¿no? Esta batalla, este bloqueo, ¿no? Que se le hace a las flotas francesas, que resulta en una derrota, pero en realidad es una de esas como lo que se llama para los franceses una victoria pírrica, ¿no? Algo que es una derrota para el ejército argentino, pero termina resultando algo beneficioso, ¿no? El resultado no se esperaba que tuviera ese desenlace, ¿no? Bien, y es además importante este dato, muy importante porque es un personaje que va a aparecer mucho en toda la obra de Mansilla, es sobrino de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? O sea, es la madre de Mansilla, Agustinitas, era la hermana de Rosas, ¿sí? Que la casan, bueno, este es un detalle bastante escandaloso, para hoy en día no lo era en la época, pero hoy en día nos resulta bastante choqueante. Se casan, ¿no? Agustinitas, Agustina de Rosas con Lucio Norberto, teniendo él algo así casi como 50 años y ella algo así como 15, ¿sí? De hecho, Mansilla en algún momento cuenta que él era chico y su madre era muy joven a un nivel de que casi quería jugar a los mismos juegos que quería jugar él, ¿no? Un poco burlándose, ¿no? De esa situación. Pero bueno, un matrimonio de esos arreglados de la época, por cuestiones políticas principalmente también, con ella, con la madre de Mansilla, siendo extremadamente joven, ¿sí? Pero bueno, viene de una familia entonces acomodada y además tengamos en cuenta en la época que nace Lucio, estamos en la época y bastantes años después, en su infancia, estamos en el contexto del pleno auge del rosismo, ¿no? Gobierno rosista fuerte, ¿no? Entonces, tuvo una infancia bastante fácil y acomodada, ¿no? Gracias a su familia, cosa que se trastoca totalmente y se transforma en una madurez, podemos decir, o una adultez y una madurez muy difícil después de la batalla de Caseros, ¿sí? Año 52, batalla de Caseros, Urquiza vence a Rosas,
Rosa se tiene que exiliar. En un principio el padre de Mansilla y el propio Mansilla también se exilian, luego regresan, pero va a vivir el resto de su vida con el estigma de ser el sobrino de Rosas, ¿sí? A pesar de que él se separa de la visión política que tenía su tío. Bien, ahí realiza un primer viaje por Oriente, que les comentaba recién y les comenté también en la primera clase de presentación, ¿no? Mansilla viaja a India, a Egipto, un montón de otros lugares del lejano Oriente. Tengamos en cuenta a principios, o bueno, llegando a mediados casi, del siglo XIX, ¿no? Uno de los primeros que realizó ese tipo de viajes y escribe entonces una especie de diario que se publica muy tardíamente. Después se lo publicó con un estudio crítico donde se analiza, porque es un diario manuscrito que lleva Mansilla, pero sale una primera versión más cortita de ese diario bajo el título de Adena Suez, ¿no? En el 55 es la primera obra de Mansilla, es un relato de viajes, básicamente, donde cuenta todo lo que le pasó. Después, como les decía, hay un libro más moderno sobre los viajes, Viaje a Oriente de Mansilla, que se hizo un estudio increíble, ¿no? Analizando el diario íntimo y la forma en que escribía, porque además una forma muy particular de llevar ese diario. Para que se den una idea, escribía primero de forma horizontal, ¿sí? Una línea de forma horizontal, y como se iba quedando sin espacio, se quedaba sin páginas, lo siguiente lo escribía de forma vertical. Entonces es un diario con escritos cruzados que son muy difíciles de, bueno, trasladar revelar, develar lo que está escribiendo ahí, de trasladar a un libro en forma moderna, ¿no? Bueno, regresa a Buenos Aires en las vísperas de Caseros, justo antes de que se produzca la batalla. A él le avisan del pronunciamiento de Urquiza, de que Urquiza está a punto de alzarse con sus hombres contra su tío y vuelve, ¿no? Porque hay una situación de peligro. Esto lo va a contar principalmente en una coserí también, que es una de las más famosas, se titula Los 7 platos de arroz con leche. Les resumo muy rápidamente, ahí lo que cuenta Mansilla es cómo su tío Rosas lo invita a su casa y estando en las vísperas de Caseros, cuando se está a punto de producir la caída del rosismo, Rosa se pone a leerle unas memorias, unos textos bastante irrelevantes y le hace comer uno atrás del otro 7 platos de arroz con leche. ¿Sí? Eso es lo que cuenta en esa historia, principalmente sorprendido por la actitud de su tío, que está a punto de perder el poder en el gobierno y está muy relajado leyendo unos textos totalmente irrelevantes, ¿no? Bien, después más adelante tenemos un episodio también bastante interesante en la vida de Mansilla, como les decía, la vida de Mansilla está repleta de episodios interesantes, de anécdotas, pero hay un episodio muy lindo que es muy interesante, que es cuando reta a duelo al senador en ese momento, José Mármol, que es el escritor de Amalia, ¿no? Y lo reta a duelo públicamente en un teatro frente a un montón de gente, justamente porque Mármol habría escrito en el Amalia, en su libro Amalia, algunas injurias contra su padre y contra su madre, ¿no? El Amalia, digamos, un libro de un unitario, como lo era Mármol, construido, elaborado contra el rosismo. Entonces, ahí Mármol acusa al padre de Mansilla, a la madre, de haber recibido algunos sobornos, algún dinero raro. Entonces Mansilla, enojado por eso, lo reta a duelo públicamente. Como Mármol era senador y se produce un escándalo tremendo, Mansilla todavía en ese momento no era nadie, se produce un escándalo terrible y lo terminan desterrando en la Confederación. Recordemos, estos son los momentos los momentos de la secesión, ¿no? Cuando Buenos Aires se separa oficialmente de lo que es el otro territorio, que es la Confederación Argentina, prácticamente como si fueran dos países separados, ¿no? Por un lado Buenos Aires, por otro lado la Confederación. Así que lo expulsan de Buenos Aires a Mansilla, tiene que refugiarse en la Confederación, ahí escribe en la prensa de Paraná. También hay una coserí que retrata este momento, una coserí titulada De cómo el hambre me hizo escritor. Yo les doy los títulos simplemente por si les ha gustado mucho la lectura de las coserís,
les pueden ir a buscarlo, las obras completas, las coseries, los volúmenes que recopilan todos los textos y leer estas que yo también les sugiero que son realmente las mejores, son las mejores las que les estoy nombrando, ¿sí? Bueno, ahí aparece este episodio que también les conté en algún momento de una apuesta que hace con un amigo que deriva en la publicación de en la escritura y la publicación de dos obras de teatro. Atargul o Una venganza africana, por un lado, y Una tía, por el otro. Son dos obras de teatro publicadas en 1864, obras bastante menores de Mansilla, no revisten gran interés realmente leer ese tipo de literatura. Como les digo, fueron productos de una apuesta, ¿sí? O sea, no se puede esperar demasiado tampoco. Bien, después viene la participación de Mansilla en la Guerra del Paraguay, ¿sí? Está con grado de teniente, si no me equivoco, o de coronel en esa época. Durante la Guerra del Paraguay se produce ahí una batalla muy importante, la de Curupaití. Muchas de las coserís retoman el tema de la Guerra del Paraguay y hay también un episodio muy importante que es la muerte de Dominguito, el hijo de Domingo Sarmiento, ¿sí? Dominguito combate junto a Mansilla, eran más o menos de la misma edad, y fallece, muere en los brazos de Mansilla, ¿sí? Así que el último mensaje que deja Dominguito se lo transmite Mansilla a Sarmiento de su propia boca. Bien, luego sí tenemos ahí un momento clave, importantísimo en la vida de Mansilla, por lo menos para lo que va a ser su legado literario, que es la comandancia de los fortines, de las fronteras en Río Cuarto. Lo mandan en una misión. Como sabemos, bueno, quizás no lo sepan, les cuento, Mansilla junto con otro general que es Arredondo, básicamente hacen la candidatura, lo candidatean a Sarmiento para que llegue a presidente, ¿sí? Es gracias al trabajo de ellos dos que Sarmiento llega a presidente. Cuando lo logra, digamos, cuando ocurre esto, Mansilla, por supuesto, se acerca a Sarmiento y le dice, dame algo, dame un ministerio, por lo menos, ¿no? Lo que pretendía Mansilla era el Ministerio de Guerra, que lo hagan, bueno, director del Ministerio de Guerra. Sarmiento le dice, no, de ninguna forma. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, porque no pueden haber dos locos en el gobierno, ¿no? Esa es la explicación que le da Sarmiento a Mansilla, Sarmiento autotildándose de loco y considerando que Mansilla era un loco como él también. Así que, bueno, lo manda a esta misión a comandar la frontera en Río Cuarto, y es muy importante este momento porque Mansilla en un tiempo definido, se manda a realizar un pacto con los indios ranqueles que estaban asentados al sur de la frontera donde él estaba, con la intención de ampliar la frontera que llegaba hasta Río Cuarto en esa época, hasta el Río Quinto. Era ganar bastante territorio que en ese momento pertenecía a los ranqueles para anexarlo al territorio nacional a cambio de, bueno, ganado, frutos, carnes, productos, un montón de cosas que intercambiaban con los indios ranqueles. Mansilla se va solo a rectificar ese tratado con los ranqueles que había empezado a armar el gobierno de Sarmiento. Es una misión muy peligrosa porque nadie generalmente iba solo, bueno, con una pequeña comitiva y algunos pequeños hombres al territorio, a sumergirse en el territorio de los ranqueles, ¿no? Todo esto lo cuenta, por supuesto, en una obra que publica una vez que ya vuelve, cuando está ya en Buenos Aires, que es su célebre, famosísima, increíble, les recomiendo muchísimo que la lean, digamos, si no la han leído hasta ahora, porque también es un texto que se suele leer por ahí en las escuelas o en la universidad a veces, pero si no les recomiendo que lean Una excursión a los indios ranqueles de 1870. Se publica originalmente en forma de cartas en el diario La Tribuna y luego es recopilado, ese mismo año es recopilado en libro. Es delicioso, es realmente una maravilla la forma que tiene Mansilla de escribir y todo lo que cuenta ahí, además de estar transmitiéndonos un montón de elementos de la cultura de los ranqueles. Y por otro lado, haciendo una operación muy interesante que es la de cuestionar muchas veces esa dicotomía fuerte que había asentado Sarmiento en sus escritos, que era lo de la civilización por un lado y la barbarie por el otro, ¿no? Mansilla todo el tiempo se va a poner a cuestionar
si los civilizados son realmente civilizados y si estos bárbaros que él va a visitar realmente son unos bárbaros o no. Bueno, es muy, muy interesante. Bien, después tenemos ahí un momento, después del año 1870, donde aparecen polémicas, duelos, ¿no? Mansilla, polémica porque empieza a haber una discusión muy fuerte a través de la prensa, entre dos órganos de la prensa, con cartas que manda Mansilla y cartas que manda un opositor, cuyo nombre era Pantaleón Gómez, ¿sí? Hay una polémica, la discusión se pone bastante acalorada, ¿no? A través de los diarios, era una discusión pública, ¿no? Habían acusaciones mutuas, este Pantaleón Gómez lo acusaba a Mansilla de distintas cuestiones, de malversar fondos, de alguna cuestión así, termina en un duelo, ¿sí? Este episodio termina en un duelo entre Mansilla y Pantaleón Gómez, estos enfrentamientos armados entre dos hombres que normalmente se resolvían pacíficamente, ¿no? Era una cuestión de honor, pero vieron que los duelos tenían padrinos y los padrinos a veces se reunían a concertar y resolvían entre ellos y no terminaban enfrentándose. O muchas veces lo que pasaba también es que si terminaba enfrentándose con las armas, bueno, un poco disparaban para cualquier lado, podemos decirlo, ¿no? No había una intención real de matar a la otra persona, sino que era más bien una cuestión de honor a la que había que responder. Bueno, terminan en un duelo Mansilla y Pantaleón Gómez con la pésima suerte, malísima suerte, de que Mansilla dispara y le pega derecho en el corazón a Pantaleón Gómez y lo mata en el acto, ¿no? Se arma un gran revuelo, una gran polémica, porque obviamente eran dos personajes de la política y de la cultura, y uno mata al otro, ¿no? Una cosa terrible. La cuestión es que a partir de este momento lo envían a Mansilla al extranjero a misiones diplomáticas para que se aleje por un tiempo hasta que se calme la situación acá, ¿sí? Bien, estando allí en el extranjero, recorriendo Europa, París, Londres, distintos lugares, envía las cartas, envía, va escribiendo unas crónicas y las envía al diario La Tribuna Nacional bajo el título Ecos de Europa, ¿sí? Esto todavía, vieron que yo les decía al principio, hay un montón de obra, de textos de Mansilla que no están recopilados en libro. Este es el caso de uno, ¿no? Hay una recopilación parcial que hizo Sandra Contreras en un volumen que se llama El excursionista del planeta, pero como les digo es muy parcial, no están todas las cartas, es solamente un muestrario de lo que escribía Mansilla desde Europa a la Tribuna Nacional. Bien, luego regresa al país, ¿sí? Vuelve y empieza una fuerte adhesión de Mansilla a lo que es el gobierno, el juarismo, ¿no? Lo que es el gobierno de Miguel Juárez Celman, ¿sí? Mansilla se adhiere tan fuertemente que queda casi como un segundo, digamos, como si fuera el segundo en el poder, digamos, si bien el vicepresidente era Carlos Pellegrini, pero queda como un segundo en el poder y adhiere muy, muy directamente queda muy pegado, por decirlo en términos mal dicho, ¿no? Pero queda muy pegado al juarismo, a el gobierno de Juárez Celman. Estando en ese gobierno de forma extraoficial, pero participando de ese gobierno, es cuando empieza a publicar estos textos que tuvieron que leer ustedes, que son las Coseries del jueves, ¿sí? El título original es Coseries. Después, Mansilla lo rebautizó cuando empezó a publicarlo en libros, a recopilar estos textos en libros como Entre Nos, o sea, una cuestión de el estar hablando con un par, como les decía antes, ¿no? Estamos hablando entre nos, Coseris del jueves obviamente porque la gran mayoría de los textos, casi la totalidad, se publicó los días jueves en el diario Sudamérica entre 1888 y 1890 a razón de un texto por semana, ¿sí? Por ello les decía, son muchos textos los que publicaba Mansilla en el folletín del diario Sudamérica y luego fueron recopiladas parcialmente en 5 tomos. A la fecha, ahora esto lo vamos a ver en un ratito, pero a la fecha no existe un único volumen donde estén recopiladas todas las poserías. Es decir, si uno quisiera leer todas las poserías de Mansilla, tiene que tener como 8 libros a mano para
poder leerlas todas, ¿sí? Es bastante complejo el asunto y bueno, en algún momento aparecerá, por supuesto, alguna edición que unifique y recopile todos estos textos de estos 2 años de Mansilla, ¿sí? Por esos mismos años llega a la presidencia de la Cámara de Diputados también, ¿sí? Por supuesto, como parte del gobierno de Miguel Juárez Celman. Y luego hay una caída importantísima que tiene que ver con este episodio político y un poco militar también, que fue la Revolución del Parque, ¿sí? La primera revolución radical, ¿no? Con Alem, con Leandro N. Alem a la cabeza que, bueno, de alguna forma u otra es la que tira abajo y finaliza, hace que finalice el gobierno de Juárez Celman. Estamos frente a en esa época estamos frente a una gran crisis política y económica, una caída en la bolsa tremenda, una crisis económica importante, lo que produce, entre otros muchos factores, esto que se llamó la Revolución del Parque, el alzamiento armado de los radicales, ¿sí? Bueno, esto lleva a la renuncia de Miguel Juárez Celman en el gobierno. También, como les decía, Mansilla, que estaba tan pegado a la figura de Juárez Celman y a su gobierno, cae en desgracia totalmente. Queda en el gobierno Carlos Pellegrini, ¿sí? El vicepresidente, pero Mansilla, bueno, cae totalmente en desgracia y de hecho la publicación de las Coseries se interrumpe por completo, tanto a las que se venían publicando en el diario Sudamérica como la recopilación de esas mismas en el libro. Es algo que se interrumpe todo, ¿sí? Bueno, ahí le asignan algunos cargos políticos, nuevamente misiones diplomáticas en el exterior. Bueno, escribe un libro, ¿no? Que son viñetas históricas, un libro titulado Retratos y Recuerdos, se publica en 1894. Básicamente lo que hace Mansilla ahí es fijarse en algunos personajes famosos de la política, y aparece Sarmiento, Alberdi y muchos otros, ¿no? Toma Miguel Cané, bueno, varios más, parecen personajes de la política y escribe una especie de libro de biografía, ¿no? De vidas de estos políticos que todavía muchos de ellos estaban viviendo contemporáneamente, ¿sí? No es que todos los personajes que aparecen ahí ya estaban fallecidos, sino que algunos todavía estaban por ahí dando vuelta. Eh, Se radica a fines del siglo XIX, se radica definitivamente en Francia, ¿sí? Después de estas misiones diplomáticas que había ido, viajado, estaba allí, directamente se instala en Francia hasta el día de su muerte. Escribe, bueno, algunos últimos libros que no tienen gran interés realmente, no todos son muy buenos, exceptuando uno, quizás ahora les digo cuál, pero escribe, por ejemplo, una biografía de su tío, de Rosas, un libro titulado Rosas, Ensayo Histórico Psicológico, de 1898. Mansilla consideraba que él era el único capaz de escribir un libro verídico y verosímil y real sobre su tío, ¿no? Como había sido sobrino y había conocido aspectos de su vida íntima que ninguna otra persona conocía, se creía el único capaz de analizarlo desde el costado histórico, pero también desde una perspectiva psicológica. Es un libro fallido, es un libro que no es muy interesante que digamos, y Mansilla, más que cumplir con su objetivo de hacer un tratado serio, termina cayendo en las anécdotas de la infancia y las anécdotas relacionadas con la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? No es más que un anecdotario, podemos decir un ensayo lleno de anécdotas, ¿sí? Dos libros menores aparecen después, En Vísperas de 1903 y Un País sin Ciudadanos de 1907. Son verdaderamente dos libros que no tienen gran interés, casi como panfletos políticos, un poco de filosofía, ¿no? No son muy interesantes. Y el libro que sí cierra su trayectoria, digamos, que podemos considerar el último gran libro interesante y bueno de Mansilla, es Mis Memorias. Se publica en 1904. Mansilla tenía un plan de hacer una publicación tríptica, ¿no? Un tríptico con la infancia y adolescencia, luego la adultez y finalmente la madurez. El proyecto no se llega a completar y solamente tenemos el primer volumen, que es Mis Memorias, Infancia, Adolescencia, de nuevo lleno de recuerdos, lleno de memorias y lleno de anécdotas, ¿sí? Bien. Hasta ahí la parte biográfica de Mansilla. Ahora vamos a ver muy rápidamente lo voy a pasar rápido, ¿sí? Porque
esta si no va a quedar una clase muy, muy larga. Tenemos muchos textos para analizar. Igualmente los vamos a analizar bastante por arriba. Yo les voy a dar los lineamientos de siempre, voy a dejar los fragmentos para que los lean, ¿sí? Y después completan ustedes mirando el PowerPoint o deteniendo la clase en cada momento. El periódico Sudamérica, ¿sí? Se funda en 1884, lo fundan Paul Grusac y Carlos Pellegrini, ya lo veníamos mencionando. Paul Grusac es un escritor nacido en Francia que después se instaló acá en la Argentina, muy importante para la cultura argentina. Fue el primer director de la Biblioteca Nacional, imagínense. Bueno, funda el diario Sudamérica. Es un diario de carácter oficialista, ¿sí? Con el gobierno de turno que durante la mayor parte de su existencia es el gobierno de Miguel Juárez Celman, ¿sí? Es un diario de carácter oficialista, en ese momento el diario opositor por excelencia, aunque no lo podamos creer, el diario opositor por excelencia de ese tipo de gobiernos era La Nación, ¿sí? Tenemos el Sudamérica, oficialista, La Nación y muchos otros diarios que andaban ahí con otras posturas, ¿no? La Tribuna Nacional, etcétera. Bueno, la prensa también, ¿no? Es un diario importante de la época. En este diario, Diario de la Tarde, han aparecido textos de autores muy importantes. La novela La Gran Aldea de Lucio B. López, por ejemplo, apareció en el Sudamérica en el folletín. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito qué es el folletín. Fruto Vedado de Paul Grusac, Ley Moral de Martín García Merú, En la sangre de Eugenio Cambaceres, son algunas de las obras que se publicaron primero en las páginas en el folletín del Sudamérica y hoy en día los conocemos más en su formato de libro, ¿sí? Bien, acá tenemos recién vimos la portada, acá tenemos dos páginas, las dos primeras páginas completas del periódico Sudamérica, ¿sí? Y yo les quiero hablar especialmente de la franja que aparece en la parte inferior, ¿sí? Lo voy a marcar con el mouse, espero que lo estén viendo esto, pero después de esta línea hacia abajo, este sector del diario diferenciado de todo el cuerpo superior, es lo que se conoce como folletín. El nombre técnico del espacio es el zócalo del diario, donde se incluyen los folletines. ¿Qué es esto, no? Bueno, básicamente, la parte superior del diario contiene noticias generales, noticias sobre política, artículos políticos, noticias económicas, subastas, publicidades, todo un montón de cosas que están en la parte superior y en la parte del folletín se diferencia, se divide y es exclusiva de lo que se pueden considerar textos literarios, ¿sí? Ahí van a aparecer folletines que son, por ejemplo, traducciones de novelas que ya se han publicado en Europa, ¿sí? Y que se traducen y aparecen publicadas ahí en el folletín. Se publican poemas también, ¿no? Como algo meramente literario, y luego otros textos, como el caso de Las Coseries de Mansilla o estas novelas que yo les mencionaba recién. Todos estos textos que tienen carácter plenamente literario, ¿no? Igual es muy ambiguo, es muy difícil definir cuáles son literarios y cuáles no, pero todo lo que se consideraba literatura, lectura por placer, ¿no? Y que no tuviera que ver con las noticias de política o economía, iban al folletín, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, yo les puse la publicación de la primera coserí, ¿sí? Acá ya entramos directamente con las coserís en el Sudamérica, que como les decía antes, se publicaron entre agosto del 88 y agosto del 90, de 1890, durante 2 años. Esta es la primera, ¿sí? Ahí la tienen completa. Fíjense, el título dice coserí, luego dice Orfandad sin H, que es el título de esa coserí, de ese artículo en particular. Está dedicado a mi amigo Eduardo Wilde, y bueno, ahí comienza Mansilla su narración, finaliza luego con la firma Lucio B. Mansilla, allí abajo a la derecha, ¿sí? Así que esta es la primera que sale y se publica en el espacio del folletín. Y acá les traje para que vean solamente la última publicación de Mansilla, el último folletín, la última coserí, diríamos, ¿sí? Que sale en este ejemplar del Sudamérica y acá lo pueden ver, ¿sí? Fíjense, esto ya es en agosto de 1890
El título de la cosería es La madre y el hijo y está dedicada a Benjamín Pose, hijo, ¿sí? Ahora vamos a ver, fíjense, eh, tenemos ahí las dos capturas de pantalla, las dos imágenes del folletín en el Sudamérica, y fíjense, acá al final de todo, tiene una nota que dice, ustedes así no lo van a llegar a ver, pero ahora le voy a hacer un zoom, ¿sí? Dice postscriptum, aparece una postdata ahí. Recordemos que esta es la última de las coserías de Mansilla que se interrumpen abruptamente. Y vamos a ver por qué. Fíjense, coserí, la madre del hijo, y al final dice esto, ¿no? Postscriptum, ¿sí? Lector. Aquí suspendo por el momento estas coserís que forman ya próximamente 8 volúmenes, de los cuales 5 han aparecido. Solamente llegaron a aparecer esos 5. Los otros 3 que Mansilla especula ahí que van a aparecer en el futuro nunca salieron, como les decía, porque apareció la revolución del parque y se suspendió toda la actividad de lo que estaba haciendo Mansilla, ¿sí? Eh, Estando en prensa el sexto, ¿sí? Dice, en el octavo irá una síntesis de mis impresiones, casi digo, de mi filosofía experimental. Me despido, pues, presten atención a esta parte, hasta que soplen vientos más propicios para las letras, bellas o no. Es decir, esta es la despedida, el cierre de Mansilla, que básicamente nos está diciendo la situación contextual, la situación política, muy revolucionada y muy caótica, no habilita, no son tiempos estos propicios para concentrarse en las bellas letras, ¿no? Esto es básicamente lo que nos dice Mansilla con ese cierre y esa finalización de la publicación de las coserís en el diario Sudamérica, ¿sí? Bien, ahora les traje para que vean, solamente a modo de ejemplificación, la forma en que se publicaron los textos, las 4 coserís, algunas en realidad de las coserís, una no la traje, pero algunas de las coserís de las que tenían que leer ustedes, ¿sí? Para que las vean también cómo salían en el diario de la época. Tengan en cuenta, esto es un ejemplar de un diario de 1889. Imagínense, es material absolutamente original, e inédito, la primera publicación de estos textos, ¿sí? Fíjense, ahí dice, les traje la página completa de la primera página del diario, abajo el sector del folletín, y luego ampliada la primera columna a la derecha del folletín, que dice, coserí los 4 gatos de mi padre a mi hermana Eduarda. Así que, bueno, la coserí trata sobre el padre, pero está dedicada a la hermana. Tiene un epígrafe en francés, algo que se utilizaba mucho en la época, ¿no? Tanto en los epígrafes como intercalar textos o fragmentos en francés sin traducirlos, ¿no? Tengamos en cuenta, en esa época no era como ahora, que el segundo lenguaje, el segundo idioma más conocido es el inglés, sino que en esa época era el francés, ¿sí? Cualquier hombre de letras, hombre, mujer, de letras de ese momento manejaba con fluidez el francés. Y eso lo vamos a ver especialmente en la clase próxima, cuando hablemos de Eduarda, ¿sí? Que Eduarda publica Pablo o La vida en las Pampas, estando en Francia, en francés. La primera edición que sale es originalmente publicada, ella escribe el texto directamente en francés, ¿sí? Bueno, acá tenemos la otra en Chandernagor, como les decía, Historia de un pajarito, no la traje, no la vamos a ver, pero acá tenemos en Chandernagor, ¿sí? La fecha en que sale publicada, ¿no? Al señor don Alfredo Zimmerman y Saavedra, bueno, un personaje del momento que hoy en día no nos resuena mucho el nombre, no nos dice tanto. Bien, y ahí de vuelta un epígrafe y luego el comienzo del texto. Acá tenemos el hombre de Chandernagor, es como, fíjense que dice el hombre de Chandernagor y luego un 2, ¿no? Esto nos indica que es una segunda parte a la que venía anteriormente, ¿sí? De hecho, fíjense que junto al título hay un 1, ¿sí? Una nota, lo que sería una nota al pie, que dice, véase la cosería del jueves anterior. Bueno, y ahí aclara algunas otras cosas, pero nos remite, digamos, a la lectura de la coserí perdón, sí, en Chandernagor, porque es una serie, es una saga, ¿sí? Hay que leerlas todas continuadas. Bien, acá tenemos la captura de La noche de Chandernagor, ¿sí? Que es la tercera parte de la serie o saga, y finalmente Los Canisantus de Chandernagor se publica en enero de 1890 y es el cierre, digamos, de esta historia, esta
larga historia que a Mansilla no le entró en un único folletín y tuvo que escribir 4 partes para contarla en su completitud. Aunque, como les decía antes, vieron que Mansilla va abordando múltiples temas, no va para un lado, va para el otro, es muy digresivo en el armado de sus narraciones. Bien, Coseris en otros diarios, ¿qué es esto, no? Bueno, yo les dije recién, se publicaron en el Sudamérica entre tal año y tal año, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Entre el 88 y el 90 se publicaron la gran mayoría de las Coseris, que son algo así como 120. Ahora, acá presten atención, ¿sí? Esto puede llegar a resultar complicado. Cuando Mansilla empieza a recopilar esas coseries en forma de libro, incorpora a los libros, incluye textos que había publicado en el pasado en otros diarios distintos y no en el Sudamérica en esos años que yo les comenté recién, ¿sí? O sea, como que se acuerda que en el diario El Nacional publiqué un texto hace varios años, hace 10 años, pongámosle, y ese estaría bueno para incorporarlo también en el libro porque puede funcionar como una coserín, ¿no? Entonces, lo hace, digamos, lo hace, a pesar de que originalmente esos textos no eran coserís, pero hoy en día lo son, porque por decisión de Mansilla entraron en esos libros de la primera edición que él armó, ¿sí? Así que ahí van a aparecer otros textos, como por ejemplo este, ¿no? En el Nacional se publica en un diario distinto, no es el Sudamérica, es el Nacional, en 1878, es decir, 10 años antes, se había publicado un texto cuyo título era Niandurokai, Tempestad y Sol. ¿Sí? Es el título, y ese pasa a ser una cosecha, ¿sí? Cuando sale el libro. Acá tenemos otro caso, Tembecuá, ¿sí? En la columna Variedades también de El Nacional en el año 1878. Y es en este diario y en esta misma época que Mansilla publica Historia de un pajarito, ¿sí? La que está dedicada a su hija Luisa. Por eso ustedes van a encontrar una nota al pie que está incluida en la edición que yo les mandé, que es el libro, la edición en libro, que dice, cuando el autor escribió esta obra, este texto, la hija, su hija, a quien se lo dedica, todavía vivía, ¿no? Es decir, Mansilla publica este texto originalmente en el diario El Nacional en el 78, cuando en el 88 o en el 89 empieza a recopilarlos en libro, Luisa, su María Luisa, su hija, había fallecido. Así que tienen que incluir esa nota al pie, ¿no? Por ser un texto tomado de una época anterior. Bien, acá tenemos otros también que aparecen en otros diarios, por ejemplo, en la Tribuna Nacional en el año 81 sale este texto que es San Vicente y la cabeza de Washington, que luego, fíjense además un detalle interesante, aparece publicado con un seudónimo. Ahí lo pueden ver acá abajo, lo pueden ver acá abajo, que dice Juan de Dios, ¿sí? Ese es un seudónimo que Mansilla solía utilizar mucho para publicar sus textos. Cada vez que uno encuentra una columna, un texto, un artículo en un diario de la época que dice Juan de Dios, es muy probable, es casi seguro, de que es Mansilla quien está detrás de eso. Bueno, publica este San Vicente y la cabeza de Washington, que es un relato de viaje, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito, rápido, esta cuestión de la edición o el pasaje de las coseries a los libros, ¿sí? Salir del diario y recopilarlo en forma de libro. Básicamente, les cuento así muy rápido, Mansilla empieza a hacer eso que yo les decía recién, de tomar las coseries que publicó en el diario Sudamérica, algunos textos que había publicado años anteriores, por ejemplo en el Nacional o en la Tribuna Nacional, y arma estos volúmenes, ¿sí? El volumen uno que sale en septiembre del 89, el volumen 2 que sale en octubre del 89, y así sucesivamente, ¿no? Va publicando el 3, el 4, el 5, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El quinto volumen llega a salir, se anuncia un sexto, pero, como les decía antes, sucede la revolución del parque y se frena por completo todo. Se frena la publicación de Coseries en el Sudamérica y se frena la recopilación en libros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No llegan a salir, no llegan a recopilarse en libro todas las que había publicado en el Sudamérica.
gran parte de estas, algo así como 35, 40 textos que salieron en Sudamérica, quedan inéditos en libro, quedan por muchísimos años, no se pueden leer más que yendo a una hemeroteca a buscar el diario Sudamérica y recorriendo sus páginas. Es decir, no están en libro durante muchísimos años, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo cómo fue avanzando esto más modernamente cuando se hicieron algunas ediciones modernas de las Coserí, porque estas son ediciones contemporáneas a la publicación en el diario, ¿sí? Del año 89, 1889, las primeras ediciones. Luego, a ver, estos cinco tomos iniciales se juntan en un único volumen. Yo lo tengo por acá, lo traje para mostrárselos. Igual mi ventanita es muy chiquitita, no sé si van a alcanzar a ver, pero fíjense, en este volumen, que es Entre nos, Coserí del Jueves, publicado por la editorial Hachette en 1963, ¿sí? Fíjense el tiempo, ¿no? Recién estábamos viendo la primera edición de 1889. En 1963 recién aparece este volumen que recopila, fíjense, es un volumen bastante grueso, tiene unas, ya les digo, 700 páginas. En unas 700 páginas se juntan los cinco tomos de la primera edición, ¿sí? Pero todavía seguimos con el problema de que quedaron muchas coserís que se habían publicado en Sudamérica que siguen sin estar en libro, no están en esos cinco primeros tomos, ni tampoco están en este, ¿sí? Entonces lo siguiente que aparece en el 66 es un volumen que se titula Charlas Inéditas. Acá empieza el trabajo en el año 1966 de recopilar esas otras coserís que habían quedado en el diario de forma inédita y no estaban todavía juntadas en libros, ¿sí? Este volumen tiene algo así como unas 14 coserís, son todavía muy poquitas, digamos, siguen quedando varias, bastantes, sin recopilarse, ¿sí? Luego tenemos este libro que aparece en 1995, fíjense, saltamos del 66 al 95, ya nos estamos acercando al siglo XXI, y aparece este libro armado, una edición a cargo de Cristina Iglesias, Julio Schwartzman, gente de la Cátedra de Literatura Argentina 1 de la UBA, ¿sí? Que recopila varias coserís conocidas, ya que ya estaban en los otros tomos anteriores, y dos inéditas. Solamente dos inéditas que no se podían leer en ninguno de los otros libros, ¿sí? Bien. Luego sale este otro volumen que es Mosaico, a cargo de la misma gente, ¿sí? De Cristina Iglesias, Julio Schwartzman y la gente de la UBA. Sale este volumen que es Mosaico, charlas inéditas. Y acá que tenemos todas las demás, o casi todas las demás coserís que faltaban publicarse, que estaban inéditas hasta el momento, ¿sí? Finalmente, aparece, tenemos este libro de 18, yo les mencioné antes, Retratos y Recuerdos de 1894, donde aparece también una coserí que tiene como título Alberdi, ¿sí? Y esa coserí no está recopilada en ninguno de los otros libros, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con todo esto para que se entienda dónde apunta mi mensaje? Si alguien hoy en día quiere leer todas las coserís de Lucio B. Mansilla, tiene que tener todos esos libros que ustedes están viendo ahí, que son 5 en total. Como mínimo hay que tener 5 libros a mano para leer las coserís de Mansilla, ¿sí? Por eso se está necesitando, debería aparecer en algún momento, un volumen único que las recopile a todas, ¿no? Que se pueda leer toda la obra de las Coserías de Mansilla en un único libro. Bueno, puede ser que haya que tener 5 libros distintos, ¿no? De distintas ediciones, distintos años, algunos ya difíciles de conseguir porque son ediciones que están discontinuadas, que no se están reeditando hoy en día. Solamente se consiguen como libros usados, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver esta cuestión que es los temas principales que se abordan en las coserís en general, ¿sí? Una especie de descripción de, bueno, la temática general que suele aparecer en las coserís de Lucio B. Mansilla. Bien, como primer ítem, ¿no? Recuerdos y anécdotas familiares de su infancia. Esto es un tema
que Mansilla va a abordar muchas veces, también lo va a hacer en el libro Mis Memorias. Básicamente tiene un gran anecdotario de lo que le ocurrió en la infancia y también relacionado con los personajes de su familia. Como decíamos, tiene personajes importantes en el seno de su familia íntima, cercana, ¿no? Ahí aparecen coserías como Orfandad sin H. Yo les voy a leer los títulos. Después, como les decía, ustedes pueden buscar las ediciones completas de las coserías y leerlas si les interesa, ¿no? Hay ediciones digitales, se consiguen en internet. Se las puedo mandar yo también si quieren leerlas completas. Orfandad sin H, porque Los cuatro gatos de mi padre va a tener este tema, ¿no? De la anécdota familiar y el recuerdo de la infancia. La noche de Chandernagor, lo mismo, ya lo habrán visto. Mi primer robo y La madre y el hijo, que es la que cierra toda la serie, ¿sí? La última de las coserías. Recuerdos y memorias de Rosas y del rosismo. Esto aparece, ya les comenté, en Los siete platos de arroz con leche, El dedo de Rosas, ¿no? Donde le pregunta a su madre sobre una deformidad que Rosas tendría en uno de sus dedos. Artimañas de caudillo, Quiroga, ¿sí? Eh, recuerdos, anécdotas y personajes sobre la guerra del Paraguay. Esto también es otra de las obsesiones de Mansilla, digamos, una de sus obsesiones literarias, que es escribir sobre lo que le ocurrió durante la guerra del Paraguay. De hecho, en la misma excursión a los indios ranqueles hay relatos insertados dentro de la excursión, lo que normalmente se llaman relatos de fogón, ¿sí? Cuando los personajes se sientan alrededor del fuego y se ponen a contar historias, y ahí Mansilla cuenta historias sobre la guerra del Paraguay también. Bueno, esto aparece en Juan Patiño, Raimundo, La emboscada, La mina o Un hombre comido por las moscas. Cuadros naturales sobre la exploración del Paraguay. Mansilla se dedicó mucho tiempo a explorar la región del Paraguay eh, por un motivo concreto, que era una cosa que él consideraba o creía que había, que era que deseaba encontrar y descubrir minas de oro. ¿Sí? Él creía que en una cierta región del Paraguay había minas de oro, y estaba, bueno, empecinado en encontrarlas. Fracasó esa empresa realmente, pero sí, bueno, pudo explorar el Paraguay, conocer la región y escribió grandes textos basados en esos recorridos, como por ejemplo Esa cabeza toba, La cascada de Amambay, El Cigú, Ñandurocay, Tempestad y Sol, Tembecuá o Historia de un pajarito, ¿sí? Que ustedes habrán visto la historia sobre el Urutaú, ¿no? Este pajarito tan característico que ahora un ratito vamos a ver algunas fotos sobre él, ¿no? Porque es muy llamativo, muy interesante. Bien, recuerdos de viaje. Otro de los grandes temas de Mansilla es todos los viajes que hizo, que fueron muchísimos. Bueno, escribir memorias, recuerdos sobre esos paseos por todo el mundo, básicamente. Ahí tenemos Los siete platos de arroz con leche, Catherine Nekrasov, en Venecia, habla por sí sola, de Berlín a París lo mismo, en las pirámides de Egipto y por supuesto toda la serie, toda la saga de Chandernagor, ¿sí? Finalmente, otro de los temas principales son la lectura, la escritura y la crítica literaria. Mansilla hace algo muy interesante para la época, que es incorporar a sus textos el mismo procedimiento de escritura o la misma escena de escritura, es decir, en sus coserís cuenta lo que está haciendo mientras escribe las coserís, ¿sí? Bueno, también hace reseñas de libros, lee comentarios, cartas, folletines, libros que le mandan, él los lee y entonces practica una suerte de proto-crítica literaria, ¿no? Unos inicios de lo que es la crítica literaria. Ahí tenemos, por ejemplo, coserís como si dicto o escribo, ¿no? Es una pregunta que le solían hacer mucho a él, si estas coserís mismas, como sonaban tan charladas, tan naturales, si las dictaba a alguien para que las tipeara, pues tipeara, para que las escribiera, ¿no? O tipeara a máquina, o si las escribía él directamente. Después tenemos poetas, traductores y críticos, letras, factura de libros, autores y escritores, bueno, entre otras, ¿sí? Bueno, a ver. Y ahora sí, entonces, pasemos directamente a los textos que ustedes tenían para leer. Vamos a comenzar, por supuesto, con Los cuatro gatos de mi padre, ¿sí? Como hacemos siempre, como siempre les digo, no voy a leer todos los fragmentos, ustedes ya han leído los textos,
me interesa que, bueno, conversemos un poco sobre lo que va apareciendo ahí y nos enfoquemos, sí, en algunos momentos relevantes y en algunos detalles que nos puedan resultar interesantes. Al principio tenemos, bueno, Los cuatro gatos de mi padre, vieron que es una cosería bastante humorística, ¿no? En varios sentidos, pero tenemos este comienzo con una comparación entre animales y hombres, ¿no? Esto, yo les decía antes, Mansilla cuando haga su excursión a los indios ranqueles va a cuestionar la dicotomía civilización y barbarie, y es algo que él suele hacer, ¿no? Esto de cuestionar lo que ya está establecido, lo que se conoce, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco juega con esta cuestión de las facultades mentales que pueden tener los hombres y que tienen también los animales, ¿sí? Bien, la anécdota que cuenta en torno a Júpiter, ¿no? Júpiter, que es el perro suyo, ¿no? Un perro que además tiene una coserí propia. Yo no se las di para leer porque, bueno, si no hubiese sido mucho en torno a lo mismo. Pero hay una coserí cuyo título es Júpiter, que está dedicada a este perro. Y acá, bueno, comenta este episodio, esta anécdota con respecto al gato, ¿no? El tema del nerviosismo que sufría el perro, ¿no? Dice temblaba tanto, ¿no? Que llama a su sirviente, a un muchacho, ¿no? Que tiene ahí y dice, ¿qué tiene este perro? ¿Qué? ¿Estará enfermo? Y entonces le señalan, ¿no? El tema de que había enfrente un gato que lo estaba molestando, ¿no? Bien. Y esto le sirve como punto de partida para hablar de lo que a él le interesa, que es esta clásica antipatía entre los perros y los gatos, ¿no? Este, bueno, se pregunta de dónde viene, ¿no? ¿De dónde vendrá esta antipatía de raza, ¿no? Las opiniones están muy divididas. Voltaire mismo se pierde en conjeturas sin dar en la tecla. Bueno, lo toma del refrán y empieza a preguntarse. Es algo que suele hacer mucho él. Como le decía, el estilo es digresivo, ¿no? Es decir, que no se va a enfocar en algo concretamente en un episodio, sino que ese episodio le va a disparar otro y le va a disparar una reflexión y de la reflexión va a pasar a algún texto y del texto va a volver al episodio y así sucesivamente. Es un estilo el estilo de irse por las ramas a propósito, ¿no? La digresión. Bien, opiniones positivas sobre los gatos, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a decir del gato? Que era venerado en Egipto, que era un dios, lo adoraban, ¿no? Tiene como distintas características que a Mansilla le resultan, por lo menos, interesantes, ¿no? De plantearse por qué se valoran positivamente a los gatos, ¿no? Y después, por otro lado, comparado, valoraciones positivas del perro, ¿no? Que dice, a pesar de que se usa en ciertos lenguajes como un insulto, ¿no? También ha sido ponderado, ¿no? Valorado, bueno, por su patriotismo, obviamente que aparece también el tema de la fidelidad del perro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, acá tenemos la opinión personal de Mansilla sobre los perros, y esto va a aparecer en muchas oportunidades. Hay un momento, que creo que lo traje, a ver acá. Sí, sí, ahora lo vemos. Hay un momento en la excursión a los indios ranqueles. Bueno, lo menciona el propio Mansilla, ¿no? Acá, en el texto, donde tiene un enfrentamiento con los perros. Él les tiene miedo, ¿no? Excepto al suyo propio, que lo tiene subordinado, digamos, pero si se cruza con un perro en la calle directamente le produce pánico, ¿no? Temor. Dice, les diré a ustedes que es cierto lo que cuento en mi excursión a los indios ranqueles, que un perro me desarmó una vez quitándome la escopeta. Fíjense cómo Mansilla apela constantemente al humor, ¿no? Acá, pensemos esto que yo les decía, es una charla con pares en un salón y entonces hay una intención de resultar atractivo, ¿no? De llamar la atención, de producir un efecto humorístico en quien está leyendo esto. Entonces, acá tenemos el fragmento de una excursión en los indios ranqueles sobre el perro que lo habría desarmado. Yo lo busqué y lo inserté acá. Está en el capítulo 31. Bueno, no es tan así, ¿no? La anécdota después Mansilla cuando lo retoma esto en la coserí, lo exagera un poco. Vamos a leerlo. Dice, yo tengo un miedo cerval a los perros. Son mi pesadilla. Por donde hay no digo perros, un perro, yo no paso por el oro del mundo si voy solo, no lo puedo remediar. En Rojas, cuando era capitán, tenía la costumbre de cazar. De tarde tomaba mi escopeta y me iba por los alrededores del pueblito. En cuanto el can diabólico me divisaba, acá, bueno,
yo corté algunas partes, ¿no? Traje unos fragmentos. Habla de un perro que siempre se lo cruza en el camino, ¿no? Entonces dice, cuando el can diabólico me divisaba, me conocía. Estiraba la cola, se apoyaba en las cuatro patas dobladas, quedando en posición de asalto, contraía las quijadas y mostraba dos filas de blancos y agudos dientes. Es decir, el perro este se daba cuenta que Mansilla le tenía miedo y lo provocaba a propósito, se ponía en posición de ataque, ¿no? Mi adversario no solo me reconoció, sino que en la cara me conoció que tenía miedo de él. Maquinalmente bajé la escopeta que llevaba al hombro. Sea la sospecha de un tiro, sea lo que fuese, el perro hizo una evolución, es decir, un movimiento, tomó distancia y se plantó como diciendo, descarga tu arma y después veremos, ¿no? Esto, bueno, es increíble, la forma en que lo cuenta Mansilla es una anécdota increíble, pero claro, como que el perro le hubiera dicho, dale, dispara y si llegas a pifiar, bueno, agarrate, ¿no? Al primer amago de carga, eché a correr con escopeta y todo. Los ladridos no se hicieron esperar, esto aumentó el pánico, de tal modo que el animal ya no pensaba en mí y yo seguía desolado por esos campos de Dios. Es decir, el desarme quiere decir, yo lo enfrenté con una escopeta y fue tanto mi miedo que tuve que salir corriendo, ¿no? No pude ni siquiera dispararle, a lo que se refiere Mansilla, pero bueno, muy linda la forma en que lo cuenta, ¿no? Obviamente. Bien, después tenemos este fragmento donde va a un poco a especular o a reflexionar sobre el dominio del hombre sobre el animal, ¿no? Sobre el animal que está domesticado. Como le decía, él se siente cómodo cuando tiene a su perro Júpiter que está domesticado y que lo obedece, ¿no? No así con un perro de la calle, un perro salvaje, ¿no? Bien, y acá se mete ya directamente con el tema de su padre, la figura de su padre, de Lucio Norberto Mansilla, ya fallecido en esta época, ¿sí? Tengamos en cuenta, esto está escrito en el 88 y el padre falleció en el 71. Lo recuerdo porque Mansilla cuenta que falleció durante la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí? Que asoló Buenos Aires, aunque no murió de fiebre amarilla, ¿sí? Pero murió en ese mismo momento. Dice, pobre Tatita, Tatita como se refiere a su padre, ¿no? Yo no sé cómo hacía él. El hecho es que poseía un poder de fascinación particular para todos los animales. Dominaba al perro, al gato, al tigre, al león, al zorro y los hacía vivir juntos hasta con pájaros, ¿no? Me acuerdo de un cuervo que lo seguía volando cuando iba a caballo o en carruaje. Y volaba leguas y algunas veces llegaba primero que él a su destino. Pero, ¿cómo sabía el cuervo dónde iba? Nunca me reveló el secreto, ¿no? Una especie de fascinación del padre, que los animales lo siguen a todos lados, ¿no? Una cosa, este, bueno, un poco exagerada quizás, ¿no? Pero tiene tintes como de irreal, ¿no? Bien, nos habla de la preferencia del padre por los gatos, él da su justificación, ¿no? Este, que también es bastante chistosa, ¿no? Habla de la dignidad del gato y la poca vergüenza que tiene el perro, ¿no? Luego el tema de que el gato está aseado, ¿no? Y el perro, por el contrario, es sucio y calavera, ¿no? Calavera de día y de noche, ¿no? El gato no, es calavera nocturno, dice. Bueno, esto es muy interesante. Bueno, la justificación habla del tema de las vidas, etcétera, etcétera. Bien. Ah, acá estaba lo que les contaba recién, ¿no? Esta es parte de la propia Coserí, por supuesto. Es la muerte del padre durante la fiebre amarilla, ¿no? En 1871. Dice, ¿no? El viejo estaba enfermo en su casa, yo en la mía, ni el uno ni el otro de fiebre amarilla, más era necesario ocultarle mi estado y se lo ocultaron. Primero creyó, dudó después, se apensionó y murió en brazos de Carlitos, mi hermano, ¿no? El episodio de la muerte del padre. Acá yo les traje este cuadro para que ustedes lo vean, porque es un cuadro muy representativo, muy icónico de ese momento, de Blanes, del pintor Juan Manuel Blanes, de un pintor uruguayo, ¿sí? Y se titula Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires de 1871, ¿no? Muy triste, obviamente. Tenemos estos personajes que ingresan a observar la vivienda donde adentro encuentran a una mujer fallecida por la epidemia y a su bebé, bueno, cerca de su madre, ¿no? Bien, lo traigo además a colación porque, bueno, tiene relación con el final de la Coserí, ¿sí?
Tengamos en cuenta, tenemos este momento donde el padre de Mansilla, ya fallecido, lo están velando, ¿no? O están, bueno, haciéndoles sí, lo están velando básicamente, y ven que están los 4 gatos blancos de Lucio Norberto alrededor y están como desconsolados, ¿no? Dice, los 4 estaban agrupados alrededor del féretro mustios, taciturnos, inconsolables, destacándose como ampos de nieve sobre el negro sudario. Maullaban en voz baja, quizás hablaban, sí, porque aquellos maullidos eran como acentos humanos comprimidos de inmenso dolor. El cuadro era digno del insigne pincel de Correggio, ese maestro del claroscuro. Me arrodillé y lloré, ¿no? O sea, Mansilla tiene sus momentos de gran comicidad, de gran humor, pero cuando quiere ser sublime y describir un momento trágico y hacernos sentir lo pesado y lo trágico de ese momento, creo que lo logra bien, ¿no? Acá está muy bien porque el momento, digamos, no está sobrecargado, sino que tenemos esa imagen de los gatos alrededor del féretro como símbolo y él solamente dice me arrodillé y lloré, ¿no? Con eso dice todo. Bien, finalmente la conclusión y algunas reflexiones finales. Bueno, ahí apela al lector, ¿no? Él termina adoptando a los gatos. Bueno, concluye con una especie de reflexión, moraleja, ¿no? Que dice, ¿cuándo dejarán el hombre y el hombre de vivir como el perro y el gato, ¿no? Básicamente, que se terminen los enfrentamientos entre los seres humanos, ¿no? Esa vendría a ser un poco la moraleja final de la cosería de Mansilla. Pasamos a la próxima, ¿sí? Historia de un pajarito. Acá les traje para que vean la dedicatoria, el epígrafe y la nota al pie, que ya les comenté antes, ¿no? Pero solamente para recordarlo, tenemos la dedicatoria a la hija María Luisa, las estrofas de esta canción, una canción muy conocida, luego se hicieron adaptaciones cantadas, ¿no? Pero que comenzó siendo un poema de Carlos Guido Hispano, de esa época, que dice, bueno, llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú, ¿no? Y fíjense la nota al pie, que dice, esto fue escrito hace muchos años, como yo les decía, esto es del 78, cuando nuestro autor no lamentaba la muerte de su hija mayor, ¿sí? O sea que en este momento, cuando se está publicando el libro, ya está fallecida María Luisa, por lo tanto tiene otro significado también la cosecha, ¿sí? Bien, se organiza básicamente el texto en torno a 4 preguntas, ¿no? Acá hay muchas cuestiones que hay que debatir, ustedes después me dirán en el foro qué opinan, qué les pareció, porque un poco Mansilla está utilizando de alguna manera la figura del Urutaú, de este pajarito, para hablar, ¿no? Además de que describe el Paraguay y describe el pájaro, para hablar de la guerra del Paraguay, ¿no? Y tengamos en cuenta que Mansilla fue un partícipe muy importante en ese combate, un combate que fue tildado, por supuesto, casi de genocidio, ¿no? Ahí se alían Uruguay, Brasil y Argentina en contra de Paraguay, ¿no? La Triple Alianza contra Paraguay, y terminan devastándolo al pueblo paraguayo, acaban casi con la completitud, matan a casi la completitud de todos los hombres que vivían en el Paraguay, quedan muy pocos, quedan muchas mujeres, pero bueno, además arruinan, por supuesto, su sociedad, su cultura, su economía, todo, ¿no? Bueno, hay mucha controversia, por supuesto, en torno a la guerra, pero acá, obviamente, en este texto tenemos una postura de Mansilla defensiva, ¿no? Está justificando de alguna forma o defendiendo lo que fue ese combate, esa guerra del Paraguay, ¿sí? Empieza con estas proposiciones o preguntas que son como disparadores, ¿no? Que las toma de los versos de Guido Hispano, ¿no? Entonces pregunta, básicamente, va a preguntarse esto y a tratar de responderlo a lo largo de la cosería, un poco a veces de forma socarrona, ¿no? Un poco irónica también. ¿Es bello el Urutaú? ¿Llora? ¿Lo hace en las ramas del Yatay? ¿Existe o no el Paraguay? ¿No? Esas son las 4 preguntas que se hace Mansilla y que va a ir respondiendo a lo largo de la narración, ¿sí? Bueno, primero hay unas reflexiones, ¿no? Sobre el Urutaú, el Yatay, el Paraguay, ¿no? Este, nos habla de las ramas, ¿no? A ver, la imaginación embellece, exalta, sublima todo cuanto entra en su dominio y considera como sentido estético, considerada como sentido estético es tanto o más que falaz que el corazón. Es decir,
de alguna manera está diciendo lo que aparece en los versos de Guido Hispano no es la realidad, ¿no? Bien, y él quiere darnos su versión, lo que él conoció, digamos, ¿no? Al recorrer él mismo el Paraguay. Entonces, primeramente, en cuanto a la pregunta sobre la belleza del Urutaú, nos dice, decididamente no lo es, ¿no? Imagínate, hija mía, como que pertenece a la familia de los búhos, una lechuza igual a las que has visto en los alrededores de Córdoba revoloteando sobre una vizcachera cuando salías a caballo dejándome lleno de mortal inquietud, pero imagínatela con la cabeza de pichón deforme y deforme boca y tendrás el mentado Urutaú. Ustedes quizás han googleado, han buscado alguna foto del Urutaú para ver sobre cuál era este pájaro al que se está refiriendo Mansilla. Yo les traje acá para que vean algunas imágenes, ¿no? Ahí tenemos el nombre científico que es Nyctibius griseus o Urutaú, ¿no? Esto viene la palabra del guaraní, ¿sí? Que es huira, pájaro, taú, fantasma, ¿sí? Vendría a ser básicamente el pájaro fantasma, ¿no? Es un ser que suele aparecer, un pájaro que suele aparecer de noche, se camufla perfectamente entre las ramas de ciertos árboles, canta con un sonido lastimero, como si fuera un grito de tristeza, ¿no? Busquen después algún video sobre el canto del Urutaú. Yo les quiero contar, ¿no? Ya que estoy, porque lo viví, tuve la suerte de ver en persona, en vivo, porque después de haber leído este texto 1000 veces, yo además estudio a Mansilla, ¿no? Como parte de mi trayectoria académica, estudio los textos de Mansilla, y después de haber escuchado el Urutaú 1000 veces, tenía como una cierta mística, ¿no? Un cierto fanatismo sobre este pájaro tan extraño, tan exótico, y este verano que pasó, estuve en Misiones, estuve en una reserva y tuve la suerte de verlo, no escuché, no cantó en ese momento, pero sí verlo posado sobre una rama a un hurtado y es algo, en serio les digo, es un pájaro rarísimo, y es un pájaro que está envuelto en un halo de misterio, ¿no? Podríamos decir. Acá tenemos una de las imágenes, fíjense esta, ¿no? Cuando Mansilla nos habla de la boca deforme, algunas cosas así. Bueno, se está refiriendo a esto, ¿no? Es un pájaro bastante poco tradicional, ¿no? Una cosa bastante, no, yo no diría feo, a mí me parece muy bonito, pero muy raro, ¿no? Muy exótico. Acá tenemos otra de las fotos, fíjense lo que les decía, el poder de camuflaje que tiene. También se lo reconoce, además de por su canto, por el camuflaje que se asocia, adhiere directamente a la continuación de ciertas ramas y busca explícitamente esas ramas para posarse ahí, ¿no? Bien, fíjense ¿no? Acá prácticamente no se lo ve. El que vi yo en el verano en Misiones era como así, prácticamente idéntico a esto que están viendo acá. O sea, uno miraba a simple vista y no se veía nada, ¿no? Se veía una rama. Ahora, cuando te fijabas con detalle o con algún zoom o algo, se veía ahí posado el Urutau, ¿sí? Bien, sigue entonces con el tema de las preguntas y las respuestas. Yo lo voy a avanzar un poco rápido para que no se haga demasiada larga la clase. Yo tenía muchas cosas para contarles. Un autor que me gusta mucho a mí, tenía mucho para contarles sobre Mansilla y se está haciendo un poco larga la clase. Así que voy a avanzar rápido. Sobre si llora, dice que no, nos habla de las costumbres extrañas. Y el tema del canto, ¿no? Por supuesto, la inmovilidad, también un montón de cosas más. Bien, hace una observación sobre la naturaleza y sobre los animales. Les dejo para que la lean porque es muy linda, ¿no? Muy interesante esta observación, que tiene algo de relación con eso que veíamos la clase pasada con Echeverría, ¿no? De contemplar la naturaleza y apreciarla como algo poético, ¿no? Como algo atractivo y poéticamente interesante, la naturaleza y los animales, ¿no? Sigue con las respuestas, ¿no? Pregunta, ¿llora o canta porque es igual el urutaú en las ramas del yataí? Bien, bueno, sigue. Después va a hablar también del tema de bueno, por acá, ¿no? Las ramas, ¿no? Se centra en el tema de las ramas, dice que es una palmera, que no tiene ramas y que no se posa en el yataí. Es básicamente un elemento que tomó Guido Hispano para su poesía que no es real, digamos, ¿no? Que le servía quizás por un tema de métrica o para mencionar un árbol de la región, pero no tiene una correlación con lo que ocurre en la realidad, ¿no? Finalmente, ¿existe o no el Paraguay? Esta pregunta que la hace un poco de forma irónica, ¿no?
eh, porque está hablando de la guerra en realidad, ¿no? Nos está hablando de la guerra del Paraguay. Dice, es posible que Carlos Guido Hispano, que está en el secreto, haya tenido esto presente al componer su canción, porque efectivamente este país es magnífico, ¿no? Cielo, luz, vegetación, clima, producciones, hombres, mujeres, bla, bla, ¿no? Así pues, cuando oigas decir en la vieja Europa que el Paraguay no existe, contesta que los poetas no son geógrafos y como prueba de ello agrega que acabas de recibir noticias mías de allí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Carlos Guido Hispano escribe no existe el Paraguay en el que nací, lo que está diciendo es no existe el mismo Paraguay, ¿no? Porque fue devastado, fue desolado por la guerra del Paraguay, por la guerra de la Triple Alianza. Mansilla, un poco que irónicamente toma la pregunta los versos de Guido Hispano de forma literal, ¿no? Como diciendo, ¿existe? Sí, existe. Guido Hispano, como no es geógrafo, no sabe si existe o no, pero sabemos a lo que estaba apuntando Guido Hispano y sabemos por qué Mansilla responde así, ¿no? Pues se está defendiendo contra acusaciones de la destrucción del Paraguay, ¿sí? Bien, la conclusión está acá, obviamente, se refiere a su hija y termina la cosecha. Pasamos rápidamente a el tema de En Chandernagor. Los voy a pasar muy rápido, no nos queda nada de tiempo, les pido disculpas, pero los voy a avanzar rápido y ustedes después leen, igual leyeron la saga de Chandernagor, ya tienen los textos conocidos. Es un texto casi casi como una saga de terror, ¿no? En algunos momentos aparecen los miedos, las creencias, el amor también. Mansilla se enamora de una mujer y de unos ojos, ¿no? Principalmente. Eh, y luego va a haber un episodio central, que ahora voy a ir hacia allí, de gran pánico, de gran pavor, un episodio nocturno que él no entiende qué está pasando y tiene una explicación científica, pero sí nos dice que estuvo a punto de morir, ¿sí? Fue un momento en el que estuvo a punto de perder la vida realmente. Bien, acá nos habla de la provincia francesa de Chandernagor, esto lo voy a dejar para que la lean, una posesión francesa que los ingleses al colonizar, conquistar la India, le dejaron esto, ¿no? Este pedacito a Francia. Bien, descripción de la naturaleza salvaje de Chandernagor, también nos habla de todo lo que aparece ahí, los árboles, las enredaderas, las lianas trepadoras, etcétera, etcétera. Paseo, descripción, y aquí viene el comienzo de la anécdota, ¿no? Se encuentra con alguien que lo saluda, lo reconoce, pero él no sabe quién es, ¿no? Después nos termina diciendo y termina encontrando en su mente quién era finalmente este personaje, ¿no? Hay una digresión, como les decía, Mansilla incorpora todo el tiempo digresiones, todo el tiempo se va por las ramas, y hay una digresión sobre los distintos tipos de risa. Esto es increíble, digamos. No sé decirles de dónde sacó Mansilla esto, pero hace como una especie de estudio sobre cómo son las personas en base al tipo de risa que tienen y con qué letra prevalece en su risa, ¿no? Las que se ríen en A son francas, leales, alegres, las que se ríen en E son de tal forma, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa insólita, ¿no? Para la época. Bien, se revela la identidad del desconocido, ¿no? Este Monsieur de Vignetti, ¿no? Un conocido que había estado en Buenos Aires en algún momento y él conocía de la política. Bien, otra digresión que aparece sobre la educación mental, ¿sí? Bueno, la voy a dejar para que lo lean, pero es muy interesante este fragmento porque nos habla sobre cómo hay que educarse, cómo hay que todo el tiempo estar educándose y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Fíjense el final que dice, eduquémonos y eduquemos cuanto se pueda, y educando, eduquémonos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Un lindo fragmento sobre la educación y cómo influye sobre la persona, ¿no? Bien, el cargamento y el derroche, acá nos cuenta esta historia de que lo habían mandado a la India a buscar un cargamento de productos y él finalmente, bueno, nada, terminó usando el dinero en otras cosas, ¿no? Derrochando la plata que le había dado su padre, pero de forma honrada, ¿no? No, sin cosas raras, ¿no? Bien, la cena y la comida con sus anfitriones, y las inexplicables armonías de la naturaleza. Fíjense qué lindo, lean este fragmento porque, bueno, aparece de todo, ¿no? Es casi un fragmento poético, romántico sobre la naturaleza, el ambiente y esa como naturaleza salvaje del lugar donde él está, ¿no? Bien, aparece un epígrafe en la Coserí, ¿no?
que lo toma Mansilla de este libro, que es La tradición nacional de Joaquín B. González, ¿no? Libro muy, muy importante para pensar cierta corriente de los textos, bueno, textos, vamos a ver a un autor muy parecido, vamos a hablar sobre esta corriente de textos nacionalistas, ¿no? Y de textos de provincias, cuando lleguemos a la clase de Ricardo Rojas. Ahí vamos a verlo bien. Pero bueno, toma este fragmento, ¿no? Que tiene que ver con la Salamanca, la tradición nacional. Joaquín B. González recopila un montón de mitos y leyendas y tradiciones del país, ¿no? Y de la región particular donde que él está describiendo, que es la de la provincia de La Rioja. Pero habla de la Salamanca, ¿no? Que es como esta especie de infierno, ¿no? Para las leyendas populares. Y Mansilla obviamente va a hablar de esto también en su Coserí, ¿sí? En la noche de Chandernagor. Por eso lo utiliza el texto de Joaquín B. González como epígrafe, ¿sí? Bien, las coserías como paseo, el tema de la digresión, ¿no? El camino sinuoso, el vagabundeo, esto es importante porque está haciendo como una metáfora de cómo él construye sus textos, ¿no? De cómo nos lleva a pasear y a ir por distintos caminos a través del texto que él elabora, ¿no? De lo que escribe. Bueno, nos habla del presidio viejo, de su historia, esta casa en la que él había vivido, que había muchas historias de fantasmas, de leyendas. Había sido anteriormente una cárcel, ¿no? Entonces, bueno, había muchas leyendas de fondo de tipo truculentas, ¿no? Siniestras. Los criados que les contaban estas historias de fantasmas, los hacían asustar, ¿no? Historias de aparecidos, de muertos. Lo dejo para que lo lean también, a él y a su hermana, ¿no? Además esta historia que es muy extraña, ¿no? De la niña y el miedo del ruiseñor. Esto es como una anécdota, pero también una digresión, porque, bueno, de cómo las personas pueden tener miedos irracionales, ¿no? Un poco oyendo hablar de algo y sin saber muy bien de qué, ¿no? La niña que había escuchado la palabra ruiseñor y tenía pánico, miedo del ruiseñor, un pajarito, ¿no? Que no significa nada. Bien, los miedos de la infancia de Mansilla, les dejo también para que lo lean, que vienen de ahí, ¿no? De ese origen en los sustos que se llevaban, que le daban los criados, ¿no? El contarles estas historias y el contexto de haber vivido en un lugar que funcionó como una cárcel y tenía un montón de leyendas, ¿no? Bueno, el último epígrafe que tenemos es un epígrafe del libro Through the Looking Glass de 1871 de Lewis Carroll, ¿sí? Es lo que conocemos básicamente como la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, es un libro del 1871, ¿no? De mediados, fines del siglo XIX, y Mansilla lo toma. Mansilla era lector de este tipo de obras. Es un libro muy, muy interesante, muy bueno, por supuesto, para todo lo que sea literatura fantasiosa, fantástica o con muy buen sentido del humor, cómica, a veces paradójica. Bueno, este es un ejemplo mayor, ¿no? Que después quedó medio encasillado en literatura infantil o juvenil, pero no lo es, ¿eh? No es tal cosa, ¿sí? Bien, básicamente nos trae este epígrafe porque habla del tema del sueño, ¿no? De que si alguien está soñando a Alicia y si se despertase ese, desaparecería, ¿no? Entonces, bueno, nos va a hablar en esta última parte, en la parte cuarta del episodio con los canes y del sueño, ¿no? Esta especie de pesadilla que tuvo al salir a la calle de Chandernagor pensando en esos ojos que lo atraían, ¿no? Bien, primero nos describe el ambiente, habla de los árboles, follaje, las aves, los insectos y la fiera, ¿no? Acá introduce ya el tema del peligro. Bien, esta huida en semiconciencia y una adherencia misteriosa, que este es el gran misterio del texto, ¿no? Que es muy interesante. A ver, dice, ¿dónde está el fragmento? Porque es verdaderamente increíble, ¿no? Acá, para deshacerme sin más que llevar las manos atrás de una adherencia o propulsor misterioso que no era invisible, como un agente magnético, sino algo de tangible que al mismo tiempo que de cuando en cuando me detenía, inopinadamente me impelía hacia adelante ni más ni menos que un juguete, ¿no? Es algo que lo sostiene y después lo impulsa, y él no sabe qué es, y eso le da pavor, ¿no? Porque está en la calle, en la oscuridad, es una situación tremenda, está medio dormido, además, casi un ambiente de pesadilla. Bueno, al final está la resolución, ustedes ya lo leyeron, ahora lo comentamos, ¿no? La atracción y el magnetismo por esta mujer, ¿no? La mujer y los ojos, ¿no?
que lo atraen mucho y tiene que ir a buscarla, tiene que ir a decirle algo, ¿no? Hablarle. Bien, describe acá el camino entre el río y el bosque, cómo es, ¿no? Es un paisaje agreste, un poco desolado, ¿no? Un poco pantanoso. Bien, el murmullo de la naturaleza, sigue los tironeos, ¿no? Él está escuchando los sonidos de la naturaleza salvaje, ¿no? Se va impacientando cada vez más y este tironeo que lo frena y lo empuja cada rato, ¿no? El episodio central. Acá estamos con Mansilla frente a los cientos, dice él, de Canisantus, ¿no? Dice, sentí palpitar mi corazón y en presencia de un peligro real solo pensé en defenderme, viendo perceptiblemente en la oscuridad formas definidas y oyendo ladridos que no me eran desconocidos. Tomaba también un olor fétido, nauseabundo. Fuera, 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 gritaba con todos mis pulmones y hubo un momento en que los agresores parecieron huir. Yo entonces avancé, me helé, me quedé otra vez como clavado en el sitio, me habían vuelto a tirar de atrás, no se puede mover además, ¿no? Los agresores, viendo que me había detenido, volvieron a la carga redoblando sus ladridos. Pude verlos mejor. Serían unos 100, colocados en fila uno atrás del otro, como atados de sus colas peludas de zorro. Les he tenido siempre miedo, antes más que ahora, me atacarán irremisiblemente y son tantos que me devorarán. Es decir, en este momento, después se lo dice la persona que encuentra, estuvo en peligro su vida. Si él hubiera escapado, probablemente lo hubieran devorado, ¿no? Estos animales, los chacales, ¿no? Acá está la resolución del episodio, el tema del valor y el tema de los chacales, ¿no? Bueno, ahí dice, ¿no? Si en vez de hacerle frentes, huyo, me hubieran perseguido sin tregua hasta que mordiera el que hacía punta, ¿no? O sea, se lo hubieran comido básicamente a Mansilla. Y finalmente la resolución del misterio de los tironeos, ¿no? Dice, al verla después de una noche de terror, allí donde esperaba verla, donde no podía dejar de estar, pues ella misma me había llevado con su sugestión hipnótica, está hablando de la mujer, ¿no? Me sentí con otros miedos más humanos. Era yo tan joven, la besé con el pensamiento, dice, ¿no? La acaricié con la imaginación, la abracé con el alma, pero la conmoción fue tan intensa que me sentí desfallecer. El pecho era estrecho para contener todo mi aliento, todo mi corazón. Me flaquearon las piernas, caía al caer. ¿Saben ustedes lo que vi? Que arrastraba la sábana de la cama del hotel llevándola enredada en la hebilla de la cintura del pantalón, la fuerza inexplicable esa que tantas veces me había tirado para atrás e impelido para adelante al soltarme, helándoseme hasta la médula de los huesos, ¿no? Así que finalmente era que en la salida esta tan súbita y rápida, en un estado semidormido, estaba arrastrando una sábana que se le enganchaba en los árboles y por eso lo tironeaba y después cuando se lograba soltar lo empujaba hacia adelante, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, este es el final de la clase, se hizo un poco larga, les pido disculpas, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado los textos, eran muchos textos porque eran una saga de 4 coseris más las otras dos, y además, bueno, como les dije al principio de la clase, podría estar horas y horas y horas hablándoles de Mansilla, dejé muchas cosas afuera, tenía muchas más cosas para contarles, pero si no, bueno, hay que hacer una clase en 2 partes, ¿no? Si no, porque ver todo esto de una es demasiada información. Bueno, dejamos acá. Espero que les haya agradado entonces, que les dé ganas de leer otras coseris también. Y seguimos la semana que viene, la próxima clase, con la hermana, ¿sí? Vamos a leer los primeros 4 capítulos de la novela Pablo o La vida en las Pampas, publicada originalmente en francés, y la traducción que leemos nosotros acá la hizo el propio Lucio B. Mansilla, ¿sí? Bueno, que tengan una muy buena semana, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima. No se olviden de dejar comentarios en el foro, ¿sí? Sobre qué les pareció la obra y todas las lecturas que hayan hecho. Bueno, un saludo grande, que estén muy, muy bien.